nuestro plan de clases corresponde dar ejercicios sobre trabajo y energía. Es lo que les traemos aquí esta tarde. La teoría ustedes ya vieron el lunes, entonces directamente pasamos al desarrollo de los ejercicios. El primer ejercicio que les planteamos dice, desde el extremo A de una rampa, se refiere a esta rampa que vemos en esta figura, se deja caer una partícula de 250 gramos de masa que desliza con rozamiento, con un coeficiente de rozamiento de 0,5, hasta llegar al punto B. En el punto B continúa su movimiento describiendo este arco de circunferencia que vemos en la figura, BCD. Es de 5 metros de radio, se refiere al arco, y aquí en este arco no hay rozamiento. ¿Sí? Luego sale por el punto D y describe un movimiento parabólico hasta llegar a caer nuevamente en el punto E. ¿Sí? Este punto E está sobre este plano, esta rampa, sobre este plano inclinado, 30 grados con respecto a la horizontal. Nos pide que calculemos la velocidad en el punto más bajo C y la reacción en este punto. Sería la normal en C, ¿verdad? Y después nos pide que determinemos el punto de impacto del proyectil sobre el plano DE y las componentes de la velocidad en el punto de impacto. Entonces acá nos pide que calculemos las componentes de la velocidad, las coordenadas X e Y y las componentes de la velocidad en ese punto. ¿Cómo vamos a plantear esto? Siempre que tengamos ejercicios de esta naturaleza tenemos que ir trabajándole por partes, ¿sí? Entonces tomamos el primer tramo de la trayectoria del móvil, que va a ser la rampa AB. Ahí tenemos rozamiento, por lo tanto ese rozamiento va a producir trabajo y va a hacer que haya una diferencia de cantidad de energía entre el punto A y el punto B. Nosotros sabemos que ese trabajo es igual a la variación de la energía final y la energía inicial. Entonces, ¿qué debemos conocer primero? ¿Cuánta energía tenemos en el punto A? Ese móvil en el punto A está en reposo, por lo tanto, lo único que tenemos es la altura, o sea, por lo tanto, la energía potencial gravitacional, y es igual a masa por gravedad por altura. En el punto B vamos a tener, si tomamos como punto de referencia ese punto B justamente, allí vamos a tener únicamente energía cinética. ¿Por qué? Porque nuestra altura va a ser 0 con respecto a nuestro nivel de referencia. Entonces, el otro valor que debemos conocer es qué trabajo produce la fuerza de rozamiento entre esos puntos A y B. Entonces, trabajo sabemos que es igual a fuerza por distancia. La distancia que debemos considerar es en la dirección de la fuerza, por lo tanto es la distancia AB, y fuerza de rozamiento es μ por la normal, por lo tanto es μ por la normal por la distancia AB. Esto es igual a μ por masa por gravedad por coseno de 60, y esto nos da este valor que tenemos aquí. ¿Sí? Estas son los tres términos de nuestra fórmula de el trabajo y la energía. Por lo tanto, trabajo entre A y B más la energía que hay en B es la energía inicial que teníamos en A. Reemplazamos sus valores de las fórmulas que hemos determinado más arriba y reemplazamos numéricamente estos por sus valores
y de ahí despejamos el valor de la velocidad que nos da un valor de 10,988 metros por segundo. ¿Se entendió? Con esto tenemos la velocidad que tenemos en el punto B. Ahora, Profe, sí, disculpe, ¿será que podría volver a explicar de nuevo la parte del cómo sacó el ángulo de 60 grados, por favor? ¿podrían ustedes hacer en su cuaderno, porfa? Tracen acá un eje cartesiano, prolonguen esto. ¿Pueden hacer, por favor, ustedes en sus hojas? Tracen en el punto B el eje cartesiano. ¿Está bien? Prolonguen nuestro radio de ¿Están rayando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Voy a tratar de hacer yo también por mi cuenta, a ver si les puedo mostrar un poquito, porque creo que no es tan fácil de ver, ¿verdad? No lo están viendo al menos. Trazamos acá, ay, ay, ay. Sería así, ¿verdad? Trazamos también así. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Fácil, ¿verdad? Prolongamos este. Desde aquí hacemos esto. Ahí. A ver si podemos ver. Voy a traer un cuadro de texto. Vamos a poner acá 30. Voy a agrandar esto. Voy a hacer así. Bueno. Aquí ya tenemos opuestos por el vértice, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos 30. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Perfecto. Tenemos 30. Lo que me faltó hacer es prolongar también este. Ahí. Bueno, este es 30. Vamos a ver dónde tenemos ángulo de 30 primero. Si eso es 30, acá ¿cuánto tenemos? 60, ¿verdad? Sí. Si este es 30, este es 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si este es 30, estoy buscando la forma más simple de que lo vean. Este es 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estamos de acuerdo.
Entonces tenemos 60, 30, 60. A ver. Acá tenemos 30 y acá ¿cuánto tenemos? Nosotros 60 ¿dónde tenemos 60? en el ángulo E con con el plano de AB y la horizontal de B. Acá, ¿verdad? Acá, Sí, ¿verdad? sí, Mm. ¿Se ve eso? ¿Todos lo ven? Y de ahí sale ese 60 grados. ¿Estamos? ¿O no? sí, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. Siempre con las cuestiones de ángulo es solamente eso, rayar, rayar y no hay otra forma de que podamos entendernos. Si ustedes mismos nos rayan en su cuaderno, difícilmente nos entendamos. Bueno, ahora, ¿qué pasa entre el punto B y C? No hay rozamiento, entonces hay conservación de la energía y nos falta saber, nosotros ya sabemos que en B tenemos media masa por velocidad de B al cuadrado, pero en C no sabemos. En C tenemos masa por gravedad por altura y media masa por velocidad en C al cuadrado, porque acá el móvil sigue moviéndose. Nosotros recuerden que hemos tomado como nivel de referencia este, ¿verdad? Entonces, la energía en B es igual a la energía en C y podemos escribir de esta manera. Reemplazamos todos sus valores numéricos, recuerden que nuestra H debe ser negativa, ¿sí? Y allí entonces tenemos el valor de B sub C. ¿Está? Bueno, después, ¿qué sucede? Necesitamos determinar la reacción. La reacción es hacer el diagrama de cuerpo libre y determinar el valor de la normal. Como en esta parte nuestro móvil está haciendo un movimiento circular, lo que nosotros podemos describir es esta ecuación, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces vemos que la sumatoria de fuerzas debemos hacerla en la dirección de nuestra aceleración centrípeta y tomamos como positivo el sentido de la aceleración, o si no debemos poner negativo a nuestra aceleración. Entonces siempre vamos a tomar como positivo el sentido de nuestra aceleración. Va a ser normal menos la masa por gravedad es igual a la masa y reemplazamos la aceleración centrípeta por su igual, que es masa por velocidad en c al cuadrado. Masa por, en este caso, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. De ahí despejamos el valor de la normal y reemplazamos por sus valores numéricos los valores que tenemos allí, dándonos un valor de 10,93 newton. Finalmente, nos pide también cuál es la velocidad con la que sale, ¿verdad? Nosotros sabemos que la velocidad en D es igual a la velocidad en B. ¿Por qué? Porque las energías son iguales y en ambos puntos tenemos solamente energía cinética, por lo tanto sus velocidades son iguales, ¿sí? ¿Por qué las energías son iguales? Porque no hay rozamiento en ese trayecto. Entonces de ahí sacamos que la BD es igual a la BB que habíamos calculado y determinamos entonces con eso esta velocidad. ¿Qué es lo que nos pide también el ejercicio? Que calculemos el punto de impacto X e Y. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que este va a salir acá con un ángulo de 60 grados, que va a ser el mismo con el cual entró aquí, va a salir aquí, ¿verdad? Entonces, ese ángulo ya conocemos el ángulo de partida, su módulo también, y sabemos que va a caer en el punto Y y en el punto X. Si nosotros miramos aquí esta rampa,
Vemos aquí un triángulo rectángulo que nos permite relacionar X con Y, porque si no nos van a faltar ecuaciones para poder resolver. Porque cuando yo pongo el valor de X, me queda, como ven ustedes, X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. La velocidad inicial en X puedo conocer, pero el tiempo no. Entonces me queda X en función al tiempo. Luego calculo Y, es velocidad inicial en Y por tiempo menos media gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando eso, tengo que es 9,5t menos 4,9t al cuadrado, ¿verdad? De ahí entonces veo yo que necesito una tercera ecuación y saco de esta relación geométrica que se observa en la gráfica. Tangente de 30 es y sobre x. Ahí tengo la relación entre y x y ya tengo la tercera ecuación que me permite resolver el ejercicio. Como y es x tangente de 30, llevo allí, reemplazo por su valor y determino el valor del tiempo. Con este tiempo llevo mi ecuación de x y mi ecuación de y puedo tener las coordenadas del punto de impacto. Luego me pide la velocidad, como yo ya conozco la coordenada, puedo sacar ya la velocidad en X y la velocidad en Y también. Y con eso tengo resuelto el problema. ¿Se entendió? Yo creo que perfectamente, difícilmente lo entiendan antes que ustedes agarren sus lápices y sus cuadernos y lo resuelvan de cero, ¿sí? La idea es que entiendan la idea general del ejercicio, la forma del planteamiento y luego ustedes agarren sus lápices y sus cuadernos y se pongan a resolver sin mirar el resultado, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. El siguiente ejercicio dice, desde la ventana de un edificio de 15 metros de altura se lanza un objeto de masa 400 gramos hacia la calle, utilizando un resorte o muelle de constante K igual a 750 newton por metro, como se muestra en la figura. El objeto, a una distancia inicial de 80 centímetros, estaba inicialmente a 80 centímetros y se desplaza 10 centímetros comprimiendo el muelle. Luego se suelta. Nos pide que calculemos la velocidad del objeto al final del plano, que va a ser aquí, y donde va a ser esa misma velocidad con la cual va a iniciar el vuelo, el movimiento parabólico aquí. ¿Sí? La velocidad del objeto al final del plano inclinado, la distancia entre la base del edificio y el lugar del impacto del suelo, sabiendo que no hay rozamiento. ¿Ustedes se animan a plantear un rato esto? ¿Sí? Quiero que ustedes lo planteen de cero.
¿Pudieron plantear? ¿Me escuchan, verdad? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, como en el otro caso hacemos por parte. ¿Qué es lo que tenemos al inicio? Tenemos un muelle comprimido a una determinada altura. ¿Qué sabemos de esa altura? Solamente si nosotros miramos el gráfico, sabemos que de entrada está a 15 metros, si vamos a tomar como referencia este punto, y aparte sube esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Si yo miro aquí, tengo un pequeño triángulo rectángulo de hipotenusa 90 centímetros y un ángulo de 30 grados. De acá yo puedo determinar esta altura. Entonces puedo decir que seno de 30 es la altura de A, que es mi opuesto, sobre la hipotenusa, que es 0,9. De ahí tengo que la altura de A es igual a, si es que vamos a tomar desde acá, ¿verdad? Si acá tomamos como referencia este punto 0. Entonces ese 15 no vamos a contar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la energía en B es media masa por velocidad en B al cuadrado, porque cuando llegue a este punto, si tomamos como referencia esta altura, va a tener solamente energía cinética. Y la energía en A va a ser la energía potencial elástica, que es medio kx cuadrado, más masa por gravedad por altura, que es la energía potencial gravitacional, que es la energía que va a tener el bloque en este punto, que es lo que nos muestra aquí. ¿Qué tenemos allí hasta el final? Dice que no hay rozamiento, entonces las energías van a ser iguales completamente, solamente se va a transformar en otro tipo de energía. En cantidad van a ser las mismas. Reemplazamos la energía en A y la energía en B por sus respectivas ecuaciones que acabamos de terminar acá más arriba y reemplazamos, por sus valores numéricos y despejamos de allí el valor de la velocidad. Con eso tenemos la velocidad con la cual él va a empezar aquí su movimiento parabólico. ¿Ok? A partir de ahí, vemos la otra parte del vuelo, que es desde la trayectoria parabólica. La velocidad inicial va a ser la velocidad en v, y si vamos a componer en sus componentes, va a ser bb por coseno de 30 y bb por seno de 30, las velocidades iniciales en x y en y respectivamente. Entonces, de la ecuación de I, que es I sub 0 más velocidad inicial por tiempo más medio tiempo al cuadrado, si nosotros tomamos entonces vamos a tener que 0, que es I, va a ser igual a 15, tomando ya ahora como referencia I que cae en este punto. Cuando cae, entonces ya tomamos como referencia el suelo, ¿verdad? Entonces, nuestra velocidad, nuestra altura final va a ser 0 y nuestra altura inicial va a ser 15, que es nuestro dato. Entonces, 0 es igual a 15 más velocidad inicial en I por el tiempo más media gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí, reemplazando todos esos valores numéricos y despejando, tenemos dos valores de tiempo, uno positivo y otro negativo. Utilizamos el tiempo positivo, como sabemos siempre, y determinamos con eso el tiempo que le lleva al proyectil desde que partió del plano inclinado hasta que cayó al suelo. Con ese valor de tiempo, llevamos eso a nuestra ecuación de espacio. Recuerden que en el movimiento parabólico la distancia x es igual a la velocidad por el tiempo porque es un movimiento uniforme. Entonces de ahí determinamos que x va a ser 6,82 metros, que es lo que nos pide el problema.
¿Está? Sí, profe. Cualquier consulta que tengan, no duden en hacerlo, ¿sí? Profe, Sí. vio que usted en la velocidad de V ya como que se estaba moviendo ya el bloque y después de ahí ocurre en ahora un tiro oblicuo, ¿verdad? Y ese se considera nomás ya que su velocidad inicial es igual a la velocidad con la que llegó al punto B. Así mismo, porque desde ahí empieza a volar, ¿sí? Entonces Sí, es como que el vuelo, él inicia ya con una velocidad de partida que es con la que llegó hasta ahí, ¿sí? Y eso es lo que aclaramos aquí. La velocidad inicial va a ser la velocidad en V, ¿sí? sí, profe. Muchas gracias. No. Bueno, entonces vamos a un siguiente ejercicio. Profe, hay algo Sí. del ítem B que no entendí. Dime. O sea, digo, en el, en el problema Mm. decía algo de 10 centímetros que se comprimió, no sé, no entendí esa parte. El problema te dice que él estaba a 80 centímetros, ¿sí? Sí. Y luego, o sea, era su posición, por decirlo así, pero comprimió el resorte 10 centímetros más para poder empezar para tener el impulso para desplazarse, ¿sí? Ah, ya. Entonces, Va. como estaba a 80 más 10, lo que te quiere decir con eso es que de estos 90 que nos muestra aquí, solo 10 es la compresión del resorte, Ujú. ¿sí? Sí, dale, gracias, profe. Bueno, dice, un bloque de 600 gramos se suelta en la posición A. Desliza a lo largo del plano inclinado 45 grados hasta B. A continuación, nos está describiendo lo que hace el bloque. Viene aquí hasta el punto B. Después, describe este bucle B, C, D, E, B. Hace esto. Desliza a lo largo del plano horizontal BF, dale en B acá y viene hasta acá. Y finalmente comprime este resorte que estaba a 60 centímetros, pero él le comprimió un X aquí. ¿Sí? A raíz de la velocidad, de esa energía cinética que estaba teniendo. Nos dice que calculemos la máxima deformación del muelle, sabiendo que la altura h de A, esta altura que tenemos aquí, es de 2,5 metros, que el radio de este bucle es 0,5 metros y que el coeficiente de rozamiento dinámico entre los planos, aquí en AB y BG, es 0,3 y suponemos que no hay rozamiento en el bucle. Nos pide que calculemos también, aparte de la deformación del resorte, nos pide que calculemos también la normal en el punto D, o sea, la reacción en el punto D, que nosotros sabemos que la reacción de una superficie es igual, o sea, la normal es la reacción de una superficie de apoyo, ¿sí? Entonces nos pide la normal en el punto D, la compresión del resorte y la normal en el punto D. ¿Qué sabemos? Sabemos que está a una altura de 2,5 centímetros, que parte del reposo, ¿sí? Que aquí hay trabajo de la fuerza de rozamiento, que aquí no hay trabajo y que aquí nuevamente tenemos trabajo. Esos son los datos que tenemos aparte de la masa y las constantes del resorte y demás. ¿Qué vamos a hacer? Como en todos los casos, vamos a partir nuestro ejercicio por tramos. Vamos a ver qué sucede en el tramo AB. En el tramo AB tenemos rozamiento, este rozamiento va a producir un trabajo, este trabajo va a hacer que la energía que hay en A
se pierda una cierta parte y la energía que hay en B entonces va a ser igual a la energía que teníamos en A menos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es lo que va a llegar aquí, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento más la energía en B es igual a la energía en A. Ahora, ¿qué energía tenemos en el punto B? Y si nosotros tomamos como referencia ese punto, entonces solamente tenemos ahí energía cinética, media masa por velocidad al cuadrado. Y si miramos el punto A, nuestro bloque parte del reposo, entonces en ese punto tiene solamente energía potencial gravitacional que va a ser igual a masa por gravedad por altura. El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre va a ser fuerza de rozamiento por distancia. Esa distancia que vamos a considerar siempre va a ser en la dirección de la fuerza. En este caso, como la fuerza de rozamiento es paralela al plano, la distancia de la que estamos hablando es la distancia AB. Entonces, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, por la distancia AB. Entonces, tenemos que ver cuánto vale la normal. Si hacemos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, podemos ver que la normal es igual a la masa por gravedad por el coseno de 45. ¿Y qué nos calcula allí? La hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, porque nuestro dato es 45 grados y 2,5 metros, pero lo que nosotros necesitamos es esta distancia. Entonces, seno de 45 es opuesto sobre hipotenusa, que va a ser 2,5 sobre AB. De ahí tenemos que AB es 2,5 sobre seno de 45, que es lo que nos pone aquí. Esta es la distancia AB. Con esto tenemos la formulación matemática de cada uno de los términos de esta ecuación que hemos formulado aquí aplicando el teorema del trabajo y la energía. Entonces reemplazamos esos valores en nuestra ecuación y reemplazamos también por sus valores numéricos y despejamos el valor de la velocidad, que es la única incógnita que queda en este proceso. Entonces nos queda 5,86 metros por segundo. Con eso tenemos la velocidad con la cual el bloque va a entrar al bucle. Pero él lo que nos pide es qué sucede, la reacción en el punto D. ¿Qué necesitamos nosotros para conocer esa reacción? Nosotros debemos hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque en este punto e igualar esa sumatoria de fuerzas a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, ¿verdad? Dividido el radio que viene a ser nuestra aceleración centrípeta. De ahí es que nosotros necesitamos saber con qué velocidad va a llegar en el punto de nuestro bloque. Entonces, ¿qué sabemos? Que aquí las energías se conservan porque no hay rozamiento. Entonces ya tenemos la energía en B y vamos a ver qué energía tenemos en D. Cuando llega al punto de este bloque, va a estar a una altura, entonces va a tener masa por gravedad por altura, y va a tener velocidad, por lo tanto va a tener energía cinética, media masa por velocidad en D al cuadrado. Reemplazamos, ¿cuánto va a ser la altura en el punto D? Va a ser 2 veces el radio del bucle, o sea, el diámetro del bucle, que va a ser 2R, más un medio masa por velocidad al cuadrado. Con esto tenemos la fórmula de la energía en B y tenemos la fórmula de la energía en D. Sabemos que esas energías son iguales, entonces aplicamos esa ecuación y reemplazamos por las fórmulas que acabamos de determinar. Luego reemplazamos por sus valores numéricos y despejamos la única variable que nos queda, que es velocidad en D. Entonces tenemos 3,83 metros por segundo la velocidad en el punto D. No es lo que nos pide el ejercicio, porque lo que el ejercicio nos pide es la normal en D. Pero nosotros sabemos que allí está haciendo un movimiento circular, por lo tanto estamos en el campo de la dinámica del movimiento circular. ¿Qué hacemos? Hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿sí? Que va a ser normal más la masa por gravedad.
Recuerden que tomamos como positivo la dirección de la aceleración para poder escribir nuestra aceleración centrípeta como positiva. Nos queda normal más la masa por gravedad es igual a la masa y reemplazamos la aceleración centrípeta por su relación con la aceleración, con la velocidad lineal, que va a ser velocidad en d al cuadrado dividido el radio. Con esto reemplazamos todo, despejamos el valor de la normal y tenemos una normal de 11,7 newton, que es lo que nos pide efectivamente, nos pide la reacción en el punto D. ¿Sí? Después nos pedía también la compresión del muelle. ¿Qué va a pasar? El móvil hizo esto, vino aquí y volvió al punto D. Como aquí no hay pérdida de energía, él aquí cuando llega va a volver a recuperar completamente su energía y estamos en la misma posición como si él nunca hubiese hecho el bucle, ¿verdad? Entonces, ¿qué energía tenemos en el punto B? Pues la energía que habíamos calculado en el punto anterior, que era la energía cinética, media masa por velocidad en V al cuadrado. Entonces, ya sabemos la energía que tenemos en B, sabemos que aquí hay rozamiento, que este rozamiento produce trabajo, y sabemos que acá este muelle se comprimió y después finalmente el bloque quedó en reposo. Entonces, ¿qué energía tenemos en el punto F? Energía potencial elástica. ¿Qué energía tenemos en el punto B? Energía cinética. ¿Qué pasó en el trayecto? Se perdió energía. ¿Cómo? En forma de trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, la energía que teníamos en B menos el trabajo es igual a la energía que nos queda acá. O bien podemos mirarlo del otro lado y decimos, la energía que yo tengo acá más lo que se perdió en el trayecto es igual a la energía que tenía inicialmente. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que veníamos hablando, nuestro trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a μ por la normal. En este caso, la normal vemos que es igual al peso, entonces μ por masa por gravedad por la distancia BF. ¿Y cuánto vale BF? Y vale 0,6 más X. ¿Sí? ¿Qué es X? La compresión del resorte. Entonces, acá tenemos la fórmula de la energía inicial, de la energía final y del trabajo de la fuerza de rozamiento. Aplicamos nuestro teorema del trabajo y la energía, decimos que la energía que hay en B es la energía del trabajo, el trabajo de la fuerza de rozamiento más la energía final, ¿verdad? Entonces, reemplazamos eso por las fórmulas que habíamos determinado en la diapositiva anterior y luego por sus valores numéricos y despejamos el valor de X, que nos da 0,19 metros. ¿Está? ¿Me durmieron todos? ¿Están ahí? Sí, profe, sí. ¿Se entiende, profe? Esto es muy fácil, gente. Esta parte es muy sencilla. A veces parecen más demasiado complejo cuando nosotros miramos el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Ustedes miran acá y parece luego, Dios mío, ¿de dónde voy a agarrar? Porque tiene resorte, tiene bucle, tiene rozamiento, ¿verdad? Pareciera muy complejo el ejercicio. Sin embargo, si ustedes toman este procedimiento de ir resolviendo tramo por tramo, al final viene a ser un ejercicio sencillito por tramo, ¿sí? Lo que sí tienen que tener mucho cuidado al hacer eso es de que no mezclen las referencias, ¿sí? Para que ustedes el valor de una parte puedan introducir en el valor de la segunda parte. ¿Está? Profe, profe, Te escucho. una consulta. ¿No debería haber sido la fórmula trabajo más energía en A es igual a energía en B? ¿Por qué se usa trabajo más energía en B al comienzo? Estamos acá. Vamos a mirar juntos nomás. ¿Qué me decís vos? En la diapositiva anterior, profe. El anterior.
Ay, viste que pusiste trabajo más energía en B igual a energía en A, y no debería ser trabajo igual a variación de energía, no debería ser energía en A menos la energía, perdón, energía en B menos energía en A. Me gusta que trates de pensar. Me gusta que te hayas fijado qué estábamos haciendo. Lo que no me gusta, ¿sí? Es que te encuadres en algo, en una fórmula como tal, ¿sí? Que nosotros estamos haciendo física y nuestras fórmulas son herramientas, ¿sí? Nosotros podemos usarla de este lado, de aquel lado, como nosotros mejor nos convenga. ¿Está bien? Quiero que tengan esa visión global de las cosas. Vos me decís, ¿por qué no me decís que el trabajo es la variación de energía? ¿Sí? ¿Y vos crees que yo no te estoy diciendo eso al mirar la ecuación 1? ¿Qué pasa si vos dejas trabajo y llevas la energía en B en el otro lado de la igualdad? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué va a pasar? Trabajo igual a energía en A menos energía en B. Creo que Ajá. ¿Y tenía en mi eso cabeza qué que era es? al revés. ¿Eh? ¿Estás Yo tenía ahí? entendido que era al revés. Sí, yo tenía entendido que era al revés, profe, que era energía en B menos energía en A que tenía que ser. Y sí, tenés razón, es la energía en B menos la energía en A es igual al trabajo, que es lo mismo. Si vos llevas trabajo hacia acá, ¿sí? Y traes A hacia acá, es energía en B menos energía en A es igual al trabajo. ¿Y qué te va a dar eso? Te va a dar un valor negativo, ¿verdad? Que significa que el trabajo es en contra de la fuerza. ¿Entendés? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Me encanta que mires eso, me encanta. Quiero que veas nomás así que se nota que estás atendiendo y eso es fundamental para esto. Ahora yo quiero, aparte de eso, quiero que abras un poquito así tu imaginación aquí y veas de esta forma. Si yo tenía acá 100 de energía, ¿verdad? 100 joules de energía y vine acá y se me perdió por el camino un 20, me queda acá 80, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, si yo miro acá, desde A, digo, la energía que yo tengo acá es 80 que quedó acá más lo que se perdió por el camino. ¿Está bien? Ahora, si yo me pongo acá, en B, ¿qué yo veo? La energía que había en A menos lo que se perdió por el camino es los 80 que me quedó acá. Ahora, si yo me pongo acá en el trabajo, digo, yo ejecuto, miro acá, acá había 100, acá hay 20, entonces el trabajo que a mí me costó es acá 80, entonces acá yo hice el trabajo de 100 menos, o sea, 80 menos 100, menos 20 es el trabajo. Al final, las tres formas de expresar es exactamente la misma ecuación, ¿sí? ¿Me entendés? Solamente es, lo expresamos de este lado. Si digo la energía que hay en A va a ser igual a la energía que hay en B más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si digo que la energía que despejo la energía que hay en B va a ser igual a la energía que hay en A menos el trabajo realizado o menos la energía perdida en el trayecto. Ahora, si yo digo cuánto trabajo se realizó la energía que hay en B menos la energía que hay en A. ¿Sí? Depende de cuál de los términos vos pones de un lado de la ecuación. ¿Entendés? ¿Me entienden, gente? Sí, profe, se entiende. Ok. Vamos al siguiente entonces. Este es más lindo aún. Dice, un objeto de 0,5 kilogramos
se cuelga de una cuerda inextensible y de masa despreciable, de 60 centímetros de longitud, a una altura de 1 metro. Entonces tenemos una cuerda de 60 centímetros que está aquí, colgando un objeto a 1 metro del suelo. Se separa de la posición de equilibrio 80 grados. Se me ocurrió a mí estirar esta cuerda y poner aquí 80 grados de la vertical. Y luego se suelta. Viene acá. Cuando forma 30 grados con la vertical, falta aclarar que es después de que pase la posición de equilibrio, ¿verdad? Se sujeta al objeto con una tijera o con un dispositivo similar y el objeto describe, se suelta, tiene que ser, ¿verdad? Se corta, así lo dice. Se corta la cuerda y desde acá hace ya una trayectoria parabólica. ¿Sí? Nos pide que calculemos la velocidad del objeto cuando llega a este punto, la tensión de la cuerda en este punto, las componentes de la velocidad X e Y en este punto y finalmente la posición X e Y de partida del objeto, que sería este, en su trayectoria parabólica y el alcance R desde el origen hasta aquí, que sería esta R, y la altura máxima. Demasiadas muchas cosas nos pide este ejercicio. Primero quiere que calculemos con qué velocidad está acá, llega aquí. Nos pide que, una vez que sepamos eso, calculemos la tensión en la cuerda. Nos pide que calculemos las componentes X e Y de esa velocidad. Nos pide que calculemos la posición X e Y de este punto. Y nos pide que calculemos R y H. Profe, Sí, la trayectoria circular se puede calcular por energía las velocidades. sí, sí. ¿O va a depender nomás de qué datos tengas? Mira, en física, los métodos con los cuales vos hagas el cálculo, salvo que yo te diga resuelve por energía, si es que vos no cometés ningún error conceptual y no cometés algún error numérico, va a estar bien, ¿sí? Porque de repente hay ejercicios que nosotros podemos resolver por cinemática o por energía. Cualquiera de los dos lo pueden hacer, salvo que el ejercicio les aclare que resuelvan por tal o cual método, ¿sí? Pero como vos decís, hay circunstancias de datos y demás que a veces te obligan a resolverlo por un método, ¿eh? Pero si tenés los datos para cualquiera de los dos métodos, podés resolverlo como a vos mejor te parezca. Sí, profe. Bueno, avancemos. Nuevamente tenemos un ejercicio que parece bastante complejo. Sin embargo, a la hora de ponernos a resolver, vamos a volver a hacerlo por partecitas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un bloque que está aquí, parte ahí desde una velocidad 0 y viene hasta aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que calcular primero la altura con la cual él va, desde donde va a partir. Nosotros sabemos que este tiene 0,6 metros y sabemos que este es 1 metro. Entonces nos falta determinar esta altura que resta aquí. Y esta altura, si nosotros miramos aquí, va a ser 0,6, ¿verdad? Menos 0,6 por coseno de 80, que es esta altura que tenemos aquí. Entonces, h de a va a ser 1 más 0,6 menos 0,6 por coseno de 80. ¿Ok? Luego, con eso tenemos que h de a es 1,49 metros. Después tenemos que saber en qué altura está cuando llega aquí. Entonces, h de b va a ser 1 más esta alturita que tenemos aquí. ¿Y eso qué va a ser igual? A 0,6 menos 0,6 por coseno de 30, que es lo que tenemos aquí.
Entonces, de ahí sabemos que h de b es 1,08 metros. Ahí estamos medio en condiciones de aplicar nuestras fórmulas. La energía en A va a ser únicamente energía potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. La energía en B va a ser media masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. La energía en B va a ser igual a la energía en A. En este caso, pues no hay rozamiento, no hay pérdida de energía. Y vamos a reemplazar por las dos ecuaciones que habíamos determinado más arriba. Reemplazamos por sus valores numéricos y despejamos la velocidad en B, que viene a ser entonces la velocidad en este punto que nos había pedido el ejercicio. Ya tenemos resuelto la velocidad en este punto y su coordenada y, por ejemplo, ¿verdad? Pero nos pedía muchísimas más cosas. Vamos a tener que avanzar. Luego vamos a ver que nos pedía también la tensión. Siempre que nosotros vamos a calcular la tensión, necesitamos determinar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para poder aplicar en este caso también a un movimiento circular, entonces dinámica del movimiento circular, estamos en esa área y vemos que la tensión menos la masa por gravedad por el coseno de 30 va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. De ahí despejamos la tensión y reemplazamos por sus valores numéricos determinando su valor final de 10,92 newton. Ahí tenemos otras de los valores que pide el ejercicio. Y ahora, ¿qué pasa a partir de ahí? Se soltó la cuerda y nuestro móvil empezó a hacer una trayectoria parabólica que inició desde un punto X, ¿sí? Y un punto Y inicial. No inició este movimiento en el punto 0, 0, porque en esta parte él estaba haciendo un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos saber es en qué punto él empezó su trayectoria parabólica. Para eso debemos determinar las coordenadas x sub 0 e y sub 0. Ya nosotros conocemos su velocidad, podemos conocer ya la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y, que son valores que nosotros sabemos bien que debemos conocer en el momento de hacer el análisis de un movimiento parabólico. Entonces ya tenemos la velocidad en x, la velocidad en y luego nos falta saber la posición de partida del objeto. ¿Qué sabemos nosotros aquí en este punto? A ver si me ayudan. Nosotros necesitamos saber esta distancia x sub 0. ¿Y qué dice aquí nuestra diapositiva? Que es seno de 30 es igual a x sub 0 sobre 0,6. ¿De dónde salió eso? ¿Alguien me puede ayudar? Voy a poner el gráfico para que lo podamos ver. De aquí, si nosotros miramos aquí, nosotros vemos que esta es nuestra x sub 0, ¿sí? Si yo miro aquí, esta x sub 0, yo tengo 0,6, va a ser x sub 0 va a ser igual a seno de 30 va a ser x sub 0 opuesto sobre 0,6, que es la hipotenusa, ¿sí? Entonces de ahí saco que x sub 0 es este que tenemos ahí. ¿Está? ¿Pudieron ver eso? Sí, profe. Y la I sub 0, como ya habíamos visto, es la posición en I, que es h de b, que es 1,08 metros. ¿Qué nos falta ahora? Conocer el tiempo de vuelo. Y para eso podemos recurrir a la ecuación de I, de altura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando toque el suelo? Su altura va a ser 0. ¿Cuál va a ser su altura inicial? El que habíamos determinado aquí, 1,08. Más 1,43, que es nuestra velocidad inicial en I, por el tiempo, menos media gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí tenemos una cuadrática
podemos despejar el tiempo y ya sabemos el tiempo que tarda este móvil desde que se soltó hasta tocar el piso. Con eso estamos aquí. El ejercicio no nos pedía eso, el ejercicio nos pide que calculemos R y H. Entonces, R va a ser igual a X sub 0, que es lo que tengo aquí, más el X del vuelo, que va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo. Como ya hemos determinado el tiempo aquí, entonces R es 1,88 metros. Con la altura máxima, o sea, podemos aplicar Torricelli, velocidad en I al cuadrado es igual a la velocidad inicial en I al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Sabiendo siempre que cuando llega a la altura máxima, su velocidad en I es 0. De ahí entonces despejamos H. ¿Qué viene a ser H? H minúscula viene a ser esta distancia chiquitita que tengo aquí. Y esta distancia chiquitita que tengo aquí es la H total menos el 1,08 que viene a ser esta altura. ¿Sí? Entonces, usando eso, despejamos el valor de H total, es 1,18 metros. ¿Se entendió? Les reitero, la idea es que entiendan el planteamiento, entender con detalle el ejercicio solamente cuando ustedes ahora agarren el ejercicio, copien y lo resuelvan, sin mirar la resolución, ¿sí? Y en caso de que se tranquen nomás, recurran a lo resuelto que tienen en la plataforma. ¿Está bien? Ok, profe. Les dejo dos pequeños ejercicios para tarea. Les va a parecer nuevamente complejo, pero quiero que lo vayan haciendo por partes y se van a dar cuenta finalmente que no es tan difícil, ¿sí? Yo quisiera pedirles que no le pidan a nadie que les resuelva estos ejercicios, no busquen dónde está resuelto, porque no es esa la idea, nadie les está pidiendo, pásenme el ejercicio resuelto que vale 2 puntos, vale 10, 20 y 50 puntos el hecho de que ustedes solitos traten de plantear, razonar y resolver, ¿sí? De nada sirve que alguien les resuelva, ustedes deben tratar de resolver, ustedes deben tratar de razonar, ¿sí? Porque a la hora del examen el ejercicio se les va a presentar así en blanco y ustedes deben empezar de cero, ¿sí? A propósito, sepan ya que nuestro siguiente examen va a ser presencial, entonces estudien más, ¿sí? Bueno, ¿está? Profe, Señor, señorita, señor, no, ¿este no tipo de escuché bien. ejercicios de dónde, o sea, de qué tipo de libros puedo sacar? Ejercicios, cuando ustedes ya hayan resuelto lo que nosotros tenemos en la plataforma y hayan dadole una vuelta al Szymanski, ¿sí? Nuestro libro guía, pueden avanzar en la biblioteca y creo que en la web también está un folleto donde coleccionan una serie de ejercicios que es un folleto del Zárate, muy conocido por todos sus compañeros, ¿verdad? Que tiene una serie de ejercicios de repente un poquito más complejos que exigen más razonamiento, ¿sí? Lo que yo no les recomiendo es que empiecen directo y se ensañen con ese libro, porque ese tipo que no tiene una didáctica detrás de eso, ¿entendés? Simplemente es una recopilación de los ejercicios más complejos que se pueda ver por ahí, ¿verdad? Entonces no hay una estructura de planteamiento como de repente tienen los libros, ¿sí?
donde empieza el ejercicio 1, te muestra una cosa, en el ejercicio 2 te indica otra cosa, en el ejercicio 3 te junta el 1 con el 2, en el ejercicio 4 te aumenta la complejidad un poquito, entonces vos no sentís que el ejercicio es demasiado difícil. Ahora, si vos agarrás un folleto, una recopilación de ejercicios, no tiene ese proceso analizado, por decirlo así, ¿sí? No sé si me explico. Entonces es importante que cuando ustedes están empezando una unidad, agarren el libro y resuelvan los ejercicios tipo en orden, ¿sí? Para que ustedes su proceso mental se cumpla con eso. Y después sí, ya pueden agarrar cualquier ejercicio de cualquier lado y van a tener la capacidad de resolverlo. O si no, lo que les va a pasar es que van a tomar un ejercicio súper difícil que ustedes aún no están preparados para resolver, van a perder 3 días tratando de resolver ese ejercicio, siendo que si ustedes hubieran hecho ese procedimiento, probablemente llegan a ese ejercicio difícil y si es que no lo resuelven en 5, por lo menos en un 20 minutos, media hora lo van a tener resuelto. ¿Sí? Porque los libros tienen pensado la dificultad y el orden, o sea, el orden de los ejercicios con respecto a la dificultad de los mismos. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ninguna duda, profe. Okay. Profe, ¿cuándo el segundo parcial? Me mataste, tengo que ver el cronograma, pero ya es la última semana de clases. Nosotros tenemos hasta... La quincena de diciembre. El 15 de diciembre es, profe. Por ahí ya es las últimas semanas de clases. Y bueno, está entonces. Les voy a levantar enseguida estos ejercicios ya en la plataforma para que lo tengan. Y espero me hayan entendido algo al menos.